Muchas gracias por la invitación. Bueno, a quien le toca cerrar sabe, hablando de la jerga futbolera, que hay que hacerla cortita y al pie. Así que vamos a tratar de ir al grano, como dijo el dermatólogo. Es un agrado realmente poder hacer una presentación sobre este libro llamado Inteligencia Artificial para la Generación de Contenidos en Iberoamérica, sobre experiencias editoriales en medios de comunicación, el cual nace bajo la misma necesidad de lo que escuchamos al principio de la presentación, en el cual vemos que Tomás y Homero, cuando hacen análisis del uso de inteligencia artificial, tanto desde el constructo de emisión de los medios de comunicación como de recepción del mismo, los estudios se centran en el otro lado del charco, como bien diría Homero, ¿no? En el otro lado, ¿no? Generalmente hablamos del concepto de que, chuta, parece que estas cuestiones se den solo en el primer mundo. Y sobre esa base, también quiero contarles brevemente una historia cómo nace este libro. Al final, en la última diapositiva, les dejaré ahí un QR gigante, luego si lo quieren descargar y revisar. Perfecto. Que no tengo retorno acá en la pantalla, entonces tengo que mirar hacia acá. Junto a Data Factory, que es una empresa que genera contenidos de inteligencia artificial para medios de comunicación de la región, sobre todo, excelente, sobre todo deportivos, veíamos precisamente que el problema que había cuando hablábamos de inteligencia artificial y uso de los medios es que la mayoría de los casos de estudio venían de lo que llamaríamos el primer mundo. No había conversaciones específicas, salvo lo que veíamos en Estados Unidos, en Europa, incluso en España también. Y no había nada de este lado del charco. De esta manera pudimos hacer una serie de ciclos de webinars durante el segundo semestre del año pasado, en el cual pudimos juntar, desde el punto de vista de Data Factory, a líderes de la industria periodística, líderes de medios de comunicación y también consultores que se dedicaran a generar contenidos de IA para medios. A ellos juntarlos en universidades con académicos e investigadores. En ese sentido, dijimos cuando empezamos, vamos a hacer 4 ciclos de webinars en 4 países, Chile evidentemente, en UNIAC, en la universidad donde yo actualmente trabajo, en Politécnico Gran Colombiano en Colombia, la Universidad de Montevideo en Uruguay y en el Centro de Capacitación Raúl del Campo en Ciudad de México. Dijimos cuando empezamos, bueno, mira, si van 100 personas, démonos con una piedra en el pecho que ya será bastante. Se inscribieron finalmente más de 800. Dijimos, bueno, aprovechemos la característica del público y presentamos por lo menos una pequeña encuestita para ver cuántos participan. Si conseguimos que en los 4 participen 50 personas, genial, ya lo hemos cumplido. Participaron más de 160 de 14 países. En ese momento nos dimos cuenta que había un gran interés regional y que había una cantidad de cosas y de experiencias que no conocíamos, porque una de las problemáticas, y uno agradece por lo mismo ver la primera parte de la mesa que ustedes han desarrollado, es la conversación que exista entre los medios de comunicación y la academia. Poder tener claramente qué se está utilizando y qué se está haciendo, ¿no? Cuando nos encontramos entonces con ese camino, dijimos, bueno, aquí hay que hacer un trabajo para poder tener estas bajadas. Y de esta manera presentamos esta obra, que es la que ustedes ven acá, que tiene 5 capítulos. El primero de ellos es una visión de expertos tanto de la industria periodística como de la academia. De hecho, el bueno Tomás Dodds, que acaba de abrir esta mesa, es quien abre precisamente el libro y el capítulo 1. En segundo lugar, un resumen del ciclo de webinars donde acabo de mencionar, donde están todas estas conversaciones resumidas por académicos que también participaron en estas dinámicas. En tercer lugar, los resultados de la encuesta que están ahí dentro de la participación que les decía con las distintas características de público. Y en el capítulo 4, que es uno de los más entretenidos, es un análisis y una descripción por país de qué están haciendo los medios de comunicación en el uso de IA. Bueno, el quinto ya tiene las reflexiones finales, el cierre, las proyecciones de los desafíos regionales en el uso de inteligencia artificial en Iberoamérica. ¿Y por qué Iberoamérica? Primero porque originalmente la visión era solamente latinoamericana, pero nos dimos cuenta que al hacer el ciclo tuvimos ponentes de España y también mucha asistencia desde allá. Y cuando conversamos con la gente de los medios decía, es que nosotros en nuestro país no lo estamos haciendo como aquello del primer mundo. No, pero es que lugares como en España están mucho más avanzados que nosotros. Bueno, traigamos entonces a España a la mesa de conversación y veamos realmente si existe esa diferencia. Bueno, el resumen rápido es que el producto de esta investigación
es que hay 35 autores de España y América Latina, casos de uso de más de 100 medios de la región, el análisis de la IA por los países que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Bueno, la mejor manera de resumir una obra de inteligencia artificial es preguntarle a la misma IA y que nos dé, le dije, en 3 tweets, cuéntame de qué es esto. Le cargamos el PDF, el producto final de 150 páginas aproximadamente, y ahora cuéntanos en 3 ideas de no más de 280 caracteres de qué se trata. Y bueno, lo que resume es hablar del impacto de la IA, de cómo está transformando los medios en Iberoamérica, superando barreras culturales y tecnológicas, lo que facilita su adopción gradual, la capacitación y la colaboración, es decir, la forma continua y la colaboración efectiva entre medios académicos y sector privado son cruciales para maximizar los beneficios éticos y prácticos de la IA, y los desafíos futuros porque nos hablan de que a pesar de los avances persisten obviamente desafíos de cara a transparencia, estándares éticos, subrayando la importancia de la educación continua para el uso responsable de la IA, un poco lo que señalaba Mónica en su presentación reciente. Lo que más nos interesa es el capítulo 4, porque es el que tiene estas visiones, son 15 redacciones. La primera de ellas, que ya da un contexto de América Latina, y luego el análisis por país en la misma medida en que un poco les señalaba. Hubo una identidad y una variedad regional, los autores no tienen el mismo nivel, hay algunos que son responsables de medios de comunicación y otros que son académicos, investigadores, otros consultores de la industria, por lo cual el tratamiento era distinto, ¿no? El editor de medios sabe lo que está haciendo su competencia en IA, pero a lo mejor no puede nombrarla por temas de intereses, y a ellos les dijimos, bueno, no pasa nada, cuéntanos todos los casos de estudio de tu medio, pero necesitamos primero que nos dé un contexto general de lo que está pasando en el uso de IA en los medios de tu país. Puedes hablar del periodismo en televisión, el periodismo de radio, y no nombres competencias si no hace falta, ¿no? Era complejo poder encontrar esta visión porque además tenemos barreras y diferencias geográficas muy claras, ¿no? Nosotros estamos, como sabemos, lo más bajito posible y quizás entendemos un poco la realidad de Sudamérica, pero más allá, lo que es el mundo de Centroamérica u otros lugares, los ritmos quizás de trabajo, incluso las pautas o la posibilidad de encontrar análisis e investigaciones de los niveles que lo desarrollamos acá no son los mismos, ¿no? Pero bueno, pudimos conseguir finalmente estas visiones y sobre eso luego pudimos hacer un análisis en el cual ya aquí me cambio. Hablando de la obra, luego de una vez publicada, también hicimos con el coeditor Jaime Wilches, del Politécnico Gran Colombiano, hicimos un análisis posterior para una futura publicación y ahí nos cambiamos un poco el sombrero, ¿no? Del editor que aceptó una serie de cosas y ahora se puso en el lugar de investigador. Entonces tomamos solamente el capítulo 4, donde están las descripciones, y quisimos buscar lo siguiente. ¿Cuántas experiencias podemos reclutar de uso de inteligencia artificial de medios de comunicación de Iberoamérica que sean sostenibles en el tiempo, o sea, que se estén realizando ahora? Con lo cual, si bien como editor hubo una serie de cosas que aceptamos, ¿no? Porque eran ideas que nos daban perspectiva, acá dijimos tenemos que aplicar ahora para el análisis científico una serie de criterios de exclusión, es decir, cosas que no consideraremos para el análisis y una investigación futura ya extrayendo los datos que obtuvimos. Y de esta manera, bueno, analizamos primero el país o región, el orden según el tipo de redacción, el medio de comunicación, el área temática, la experiencia o producto, el tipo de IA solamente si fue mencionado por el autor y las herramientas de inteligencia artificial generativa solamente en el caso de que fuesen mencionadas. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Básicamente 11. Evitamos todo esto de oraciones o frases inespecíficas sobre experiencias de IA. Por ejemplo, múltiples medios usan ChatGPT como X, Y, Z. Eso no nos permitía entender cuál era el uso específico. Acciones específicas de IA publicadas en medios, porque les dije, lo que buscamos era experiencias sostenibles. Lo normal era encontrarse, no, que el medio X tal día hizo una portada con ChatGPT o con Midjourney por tal momento. Pero eso es una acción y no es algo que se haya sostenido. En tercer lugar, todo el tipo de iniciativas de IA descartadas por las redacciones, es decir, casos que los medios probaron, pero como no les funcionó porque hubo problemas con la ética o bien errores involuntarios o casos de plagio directamente, bueno, esos contenidos fueron quitados. Vimos algunos casos de medios, y sobre todo en Chile, que nos mostraban de que tuvieron que
quitar esos contenidos porque al final la revisión manual era tan grande de la corrección de los datos que era mucho más conveniente dejar directamente uno o dos periodistas que se dedicaran a escribir mejor los artículos en vez de estar mano a mano, estar permanentemente corrigiendo los errores que cometía la IA en ese sentido. Las definiciones deontológicas, normas éticas o referencia a memorias institucionales de medios públicos, pues ellas no conllevan necesariamente al uso de prácticas específicas y serían parte de otra investigación. En quinto lugar, también el caso de medios que permiten o bloquean el acceso a los robots de herramientas de IA generativas, porque eso tendría un foco mucho más en la recepción que en la emisión, que era lo que estábamos estudiando. Todo lo que tiene que ver con opiniones, análisis de periodistas y jefes de redacción o directivos de medios sobre la importancia de uso de IA para la industria, algo que exploró Tomás en su primera intervención. Acuerdos de medios con plataformas de IA, estos por sí solos no traen consigo experiencias específicas en la generación de contenidos. Formaciones o capacitaciones en el uso de IA realizadas por redacciones de medios iberoamericanos que no traigan consigo la producción específica. Usos de herramientas de IA no vinculadas a la generación de contenidos, por ejemplo, monitoreo de audiencia, comportamiento de lectores u otros. Contenidos de inteligencia artificial también redactados por humanos, un poco lo que explicaba Mónica, porque finalmente es el humano que está escribiendo sobre la temática. Y bueno, en último lugar, el empleo de IA generativa como fuente informativa, algo que parece que nos gusta mucho a los colegas, ¿no? El decir, la IA predice no sé qué, y parece que a alguien le faltaba un poquito de tiempo en la redacción y le preguntó algo a ChatGPT y luego marca algún artículo. El único que me gustó es cuando señaló que O'Higgins de Rancagua está dentro de los 5 mejores equipos de Chile. La campaña actual lamentablemente no condice en ese sentido. Bueno, luego de haber aplicado todo este criterio de exclusión, los resultados que nos encontramos fueron los siguientes. Una tabla que nos permitió hacer la clasificación según tipo de redacción, según el medio citado, según el área temática, la experiencia de productos y, como les dije, el tipo de IA y las herramientas de inteligencia artificial que fuesen mencionadas. La paso un poco rapidito la tabla, porque básicamente lo que les quiero contar es que este análisis, este filtrado que ya nos permitió, como ven, quedarnos sobre la base de lo que ya habíamos podido recabar en este libro, fue de que había 15 redacciones estudiadas, 14 países analizados, 68 medios de comunicación incluidos y 105 experiencias o productos con IA detectados que actualmente emplean los medios de comunicación en Iberoamérica. Los tipos de inteligencia artificial mencionados son 62, 28 corresponden a automatización de contenidos, 22 a inteligencia artificial generativa, un 9 a machine learning. Esto tiene que ver con algo que tiene bastante sentido para los periodistas. La mayoría de las herramientas de machine learning que se están usando en el periodismo tiene que ver con la transcripción de audios. No hay nada más tedioso. Yo digo de mis tiempos, cuando hablamos de descasetear una entrevista, ahora pasarla del audio luego al Word, y ahora la inteligencia artificial les ayuda en ese sentido. Y luego un par de casos más específicos, 2 de redes neuronales, 2 de procesamiento de lenguaje natural y 2 casos de visión artificial. En cuanto a áreas temáticas, la mayoría, 96 que se detectan, la mayoría corresponden a actualidad, 16 a deportes, 13 a verificación de datos, 5 a política y a ciencia y tecnología. Un poco de verificación que también es gran parte de lo que vimos también en las intervenciones previas también en el primer bloque, donde nos contaban un poco tanto la gente de Prisa como de Ojo Público, que han avanzado bastante en esa temática con una serie de herramientas. En cuanto a quienes específicamente sí mencionaron inteligencia artificial generativa, hay solamente 16 casos, la mayoría corresponden a ChatGPT y en segundo lugar aparece ya Gemini y luego la mayoría, salvo Perplexity, la mayoría son ya herramientas mucho más audiovisuales que tienen que ver con medios que tienen presencia televisiva y que a través de las redes trabajan un poco en ese sentido. Nos llamó la atención porque la mayoría de los que hablaba del uso de ChatGPT lo estaba empleando para la búsqueda de ideas, sobre todo para la construcción de guiones, de programas, de podcasts u otro tipo de elementos. Y en Gemini los dos casos coinciden en que son redacciones, o sea, las redacciones de los medios o los periodistas que directamente que la emplean es para mejorar artículos. Es decir, el periodista que está un poquito en la tarde, no tiene todavía un artículo que no lo ha terminado de rematar y que pide ayuda para que le dé el color, el tono, el enfoque que finalmente desea o bien la extensión. Decían incluso esos periodistas que para eso es mucho más efectivo Gemini que ChatGPT por las experiencias que habían utilizado.
A nivel de conclusiones, ya para ir terminando y cumpliendo el tiempo, si bien hay experiencias relacionadas con el estudio, a nivel general, experiencias por país, esta es la primera aproximación que permite destacar más de un centenar de casos, hablo del estudio completo, ¿no? Del uso de IA en medios de América Latina y España sostenibles en el tiempo. En 62 casos se implementa el tipo de implementada, predominando herramientas tanto de automatización de contenidos como inteligencia artificial generativa, lo que va en línea con estudios recientes al uso de tecnología en las redacciones. En cuanto a áreas temáticas, hay una clara predicción a contenidos de actualidad, la mitad de ellos, seguido de deportes y verificación de datos, como les señalaba previamente. Respecto a las herramientas de IA generativa, pese a que se detectan solo cuando son específicamente mencionadas, un poco la preferencia va por ChatGPT para redacción y revisión de contenidos, búsqueda de nuevas ideas e incluso construcción de chatbots conversacionales propios, un poco también gran parte de lo que ha hecho la gente de Ojo Público, que lo mencionaron en la intervención anterior y nosotros también en el capítulo de Perú específicamente lo contamos. Experiencias en general sobre la construcción de este reporte. Bueno, el presente trabajo buscó una visión específica de múltiples casos de estudio trazables en el uso de IA en Iberoamérica, una región que pareció un poco olvidada en cuanto a las temáticas porque se centran en países principalmente anglosajones, ¿no? El estudio es fruto de una visión multidisciplinar, la posibilidad de juntar empresas, academias y medios de comunicación. Este fue un escenario complejo porque hubo muchas desconfianzas. Estamos en América Latina y ustedes lo saben, estamos en una región donde se desconfía del que hace preguntas en general. Y por otro lado, los medios de comunicación están acostumbrados a hacer las preguntas, no a que se las hagan. Entonces, cuando uno pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Y para qué quieres saber? ¿Por qué te interesa eso? ¿Por qué vas detrás? Entonces hubo una serie de reuniones y bajadas que ni se imaginan. De repente tuve que hablar con un CEO de un grupo multimediático de medios solo porque el autor usaba una foto. Y finalmente, más allá de los múltiples perfiles de los autores, académicos, investigadores, expertos, profesionales, consultores de medios, directivos, jefes de redacción y periodistas, se buscó que el producto final tuviese una redacción fácilmente comprensible tanto para editores de contenidos como para investigadores de la comunicación digital y las tendencias. Ahí están las referencias principales. Y como dije, les dejo ahí ese QR gigante. Si no, pueden ver la web academia.datafactory.la, donde pueden descargar el estudio completo. Muchísimas gracias.